Mundo en el que vivimos, no deja de llamar la atención la voluntad de China promoviendo el libre comercio, mientras que Estados Unidos se empeña en la aplicación más bien de medidas proteccionistas. En esa lucha nos encontramos. Pero resulta incongruente, ¿no? Si apelamos al recuerdo de lo que eran los roles de China y de la Unión Americana. De esto se ocupó hace contadas horas el señor doctor Francisco Huerta Montalvo, un gran pensador ecuatoriano que nos acompaña también conjuntamente con otro empresario de gran comprometimiento y que representa la industria automotriz ecuatoriana. Él es David Molina, a quien le damos la más cordial bienvenida al estudio. Usted, doctor Huerta, en el diario El Telégrafo decía: resulta aberrante que el Ecuador, bañado por las aguas del Océano Pacífico y utilizándolas desde los tiempos precolombinos para que sus hábiles marineros las naveguen haciendo actividades comerciales, no sea hasta ahora parte de la denominada Alianza del Pacífico, constituida por iniciativa del presidente del Perú, Alan García, desde el 2011, me parece. Y por eso, cuando es evidente que la integración es un camino válido para caminar hacia el futuro, resulta grato consignar que, haciendo un giro trascendente en su política exterior, nuestro país, miembro observador de la mencionada alianza, haya solicitado su ingreso a ella en calidad de asociado. Y le recomendaban tanto los representantes de México, como Colombia, como Perú y como Chile. Bien hace usted, doctor Huerta, en recordar que es más importante, que es altamente significativo cuando otros procesos integracionistas tienen grandes dificultades o están en franca decadencia, tal cual el Pacto Andino, ¿no?, de América del Sur, o la misma UNASUR. Recordar que pronto Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur se sumarán como países asociados, pues le confiere a la Alianza del Pacífico un peso significativo que ha sido reconocido en tierra mexicana en estos últimos días. Habrá que empezar a tomar las medidas para que las repercusiones negativas que podrían darse causen el menor impacto en las empresas y también para que los beneficios se garanticen. Ha dicho usted, doctor Huerta. Cabe en este sentido esperar a conocer las reacciones de la Comisión de Funcionarios y Empresarios que seguramente hasta esta mañana se encuentran en Puerto Vallarta, en el Pacífico mexicano, asistiendo a la 8ª cumbre de esta alianza para contar con mayores y mejores elementos de juicio. Bueno, han habido de última hora algunos elementos adicionales, doctor Huerta, pero nos gustó mucho su comentario y por eso nuestra molestia hacia la ciudad de Guayaquil. Pancho Huerta, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, solo que me hizo escribir en el Telégrafo, yo escribo en el Expreso. Pero bueno, no importa. No, aquí me ha pasado con... Sí, tiene toda la razón, pero mire usted, equivocaron aquí. Bueno. Le comunico que me encuentro también honrado con la presencia de el señor economista David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. Y nos estará escuchando también Alberto Acosta Burneo. Vamos a hacer un Skype con él, y Javier Díaz. Pero, en fin, queremos escucharle, doctor. Al fin Ecuador volteó la cabeza hacia lo racional, lo importante. El testigo fundamental de la vida nacional
desde la época, qué sé yo, preincásica, desde la época aborigen ha sido este gran océano, este gran y maravilloso océano, el Pacífico. Hemos sido muy pacíficos desde el comienzo en no aglutinarnos, la gente que hemos vivido de este océano. Una garrafal equivocación de todos los líderes de la costa pacífica, sin lugar a dudas, pero mucho más la nuestra. Doctor Huerta. Sí, sin duda hemos vivido de espaldas al mar, a lo que algunos llaman la quinta región, más aún cuando tenemos las Islas Galápagos en pleno Océano Pacífico. Y hay el antecedente precolombino que citaba en el artículo en Expreso, que tenía abundante comercio de todo lo que la zona nuestra producía en relación al norte y al sur de nuestra América. Con ese antecedente resultaba absurdo no estar cuando los otros países ribereños, como Chile, Perú, Colombia, y nosotros éramos el lunar intermedio, y hasta México y Canadá ahora, y pronto Australia y Nueva Zelanda estaban incorporados. Por supuesto, todo avanza en integración. Esta integración que es básicamente económica para contrarrestarla con la política que eran los intentos de UNASUR y el Pacto Andino que era mixto, económico-político, han determinado alegría en que ahora se sepa que ya vamos a entrar en esa cuenca. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los temas automotrices, México, que es nuestro proveedor, desde la cuenca del Pacífico como socios podría tener algunas coyunturas complicadas en relación con lo que está pasando con los Estados Unidos y el libre comercio. Siempre va a haber alguien que se afecte y hay que ver si el contrapesar ventajas versus problemas, ¿qué pesa más? Yo pienso que pesa más el beneficio para la República y por eso me ha alegrado y lo he considerado así. Ahora, ¿qué nos correspondería insertarnos con valor agregado, si cabe el término? Y el valor agregado es la experiencia ya un poco recorrida, el apoyo político de un presidente que de comienzo no sintonizó adecuadamente, pero ahora me parece que y por obra del ministro Campana las cosas van a mejorar en relación, por ejemplo, a la lectura que nos tengan los países de México para abajo. Me explico. Deben haber sido muy sorprendidos de que quien está en la mitad prácticamente de la costa pacífica en el continente no haya vivido tantos años de espaldas al océano. Y solamente porque tenían una visión politizada, ideologizada, mejor todavía, de que los tratados de libre comercio eran negativos al interés nacional. Pero ha venido por aquí la señora Bachelet a contarnos todos los que tiene Chile, y han venido de todos los otros países de Centroamérica y nuestros países sudamericanos a decirnos de las ventajas de estar allí y también de los prejuicios de no estar. Es perjuicio para el Ecuador no estar en estos acuerdos de integración y hemos por fin iniciado una rectificación positiva y valía comentarla en ese sentido. Es grave que en este momento del mundo los Estados Unidos, que han sido los campeones de libre comercio, se hayan vuelto ultra proteccionistas, y singular que países como China, que eran más bien por tendencia ideológica contrarios al libre comercio, ahora son sus campeones. Pero esas son las paradojas del mundo en función de coyunturas. Cada país busca lo que cree que es el interés nacional. Cuando se están diluyendo otros mecanismos de integración como UNASUR, Pacto Andino, bien vale entrar a reforzar nuestra voluntad integracionista en la Alianza del Pacífico. Nos han aprovechado, no obstante, en el océano países como China. Hoy tenemos que retomar la mirada hacia Canadá, hacia Australia, es lo que usted sugiere, especialmente a Singapur, ¿no? Y a Nueva Zelanda. ¿La Alianza del Pacífico tiene un peso significativo en este momento en estos países? Están también como
en solicitud de ser socios de pleno. Ahora son observadores. Ya. Pero ya tienen adelantado un trámite. ¿Pero estuvieron en Vallarta? Estuvieron en Vallarta, claro, como observadores, sin duda. Ya. Nosotros estamos también como observadores solicitando ingreso como socios plenos, lo cual nos da una serie de beneficios, ¿no? Definitivamente, parte de la visión ha sido que cuando el sol del progreso que viene desde el Atlántico pase al océano Atlántico, pase al frente, no se detenga en la costa este de los Estados Unidos, sino que también venga a la costa oeste. Perfecto. Y la costa oeste la hemos tenido descuidada. Nosotros deberíamos tener gran actividad comercial con California. Ahí hay también un gran núcleo humano, pero no, todo ha sido Nueva York y cruzando el canal de Panamá. ¿Y por qué ocurrió aquello? Y California y Los Ángeles, más de la mitad de los ecuatorianos que están en tierras americanas. Sin duda, ahí hay un gran desarrollo y una gran sintonía con América Latina. Pero claro, Nueva York es la capital del mundo, sigue siéndolo. Y todo se hizo a través de Nueva York y después se bajó por ese lado hasta Miami, que también es un gran polo. Pero hemos descuidado toda la costa oeste de los Estados Unidos, la propia costa oeste mexicana. Ahí tenemos Acapulco como uno de los núcleos emblemáticos. Y los pequeños países centroamericanos también tienen puertos importantes y capitales muy pobladas de ese lado del Pacífico. Ni hablar de Colombia, ¿no? Ahora, ahí comienza ya el subdesarrollo del Pacífico. Colombia solo tenemos Tumaco como un puerto a media asta con problemas de narcotráfico. Nosotros tenemos 3 puertos sobre el Pacífico ecuatorial, desde Esmeraldas, Guayaquil, Puerto Bolívar y Manta, 4. Y entonces hay una actividad incipiente, una gana de exportar y recibir productos desde el Pacífico, pero también todo a media asta, recién con el impulso del nuevo puerto de Guayaquil, en Pozorja, se entiende que esto tenga coherencia de buscar nuevos mercados de este lado del mundo. ¿Usted cree que hemos hecho más en costas del Atlántico y del Caribe que en el Pacífico? Cruzando el canal de Panamá sin tener nosotros puerto propio de esos lados, ¿no? Con el costo del canal de Panamá. Todo nuestro comercio ha sido exportando hacia los Estados Unidos a Nueva York, cruzando el canal de Panamá. Por esta vía derecha. Sí, ahora hacia el Pacífico tenemos todo el gran mercado chino, todo el mercado de Asia, y tenemos también al sur la posibilidad de Nueva Zelanda y Australia, que también son polos interesantes de desarrollo, con una circunstancia para mí muy particular y digna de ser observada a fondo. Nueva Zelanda es un país agrícola desarrollado, que rompe el mito de que solo es industrialmente desarrollado. Ponerle valor agregado a los productos agrícolas, hacer agroindustria, es la posibilidad del futuro nuestro. Yo creo que eso es el bien renovable con el que deberíamos afincar nuestro futuro desarrollo. ¿Qué le reclama en términos de balanza comercial a la China en determinado nivel de abusos con muchos de los países del Pacífico y con el nuestro no se diga? ¿Qué le reclamamos a la China entre todos para que nos escuche el embajador? Básicamente en temas de pesca hay que andar con cuidado, ¿no? Esas grandes flotas frente a las Galápagos, precisamente en el Océano Pacífico, pueden ser una complicación. Y luego hay que tener cuidado de no confundir China con algunas empresas chinas que tienen nombre de China, pero no son empresas oficialmente. ¿Cómo es eso, doctor Huerta? ¿Cómo es eso? Que no todos los negocios que aparentemente eran gobierno a gobierno, sino gobierno de empresas privadas que se disfrazaban como empresas gubernamentales. Pero luego que proceden de una manera indebida, como ha ocurrido con algunas negociaciones petroleras, no es el gobierno el que tiene que responder, sino ellas. Entonces ahí ha habido gatos encerrados, ahí nos han estado haciendo chinos. ¿Nos han abusado desde la China? Nos hemos dejado abusar. Nos hemos dejado abusar. O hemos propiciado el abuso por intereses particulares de algunos intermediarios con ese país o con esas empresas. La industria de automotriz ecuatoriana
ha tenido vinculaciones y sigue teniendo vinculaciones muy significativas en el Pacífico o en el Atlántico. Bueno, buenos días, Gonzalo, y un saludo a todos los Bienvenido. Panelistas. Nos espera un minutito para ver si combinamos opiniones con este hábil empresario de la industria automotriz que está con nosotros, doctor Huerta. Tenga la bondad. Bueno, buenos días nuevamente. Un saludo al doctor Huerta, a Alberto, que entiendo que está en la línea, y a Javier Díaz también. Bueno, yo creo que antes de responder su pregunta, Gonzalo, creo que hay que poner en el matiz lo que significa la apertura comercial en un contexto de una economía que está dolarizada. Yo creo, nuestra posición o nuestra percepción es que evidentemente, como decía el doctor Huerta, hemos pasado de un credo, llamémosle así, del no aperturismo, que ha sido absolutamente negativo en términos del desarrollo. Pero también creo que pasar al otro extremo del aperturismo absoluto o del aperturismo total también puede ser caer en un error. Y voy a explicar por qué, Gonzalo, y a la audiencia. El Ecuador vive o tiene o maneja un esquema monetario que es la dolarización, y ese es el principal activo que tenemos y que tienen todas las empresas. Es decir, todos debemos caminar hacia el fortalecimiento de la dolarización. En ese sentido, todo lo que es la apertura comercial en términos del Pacífico, en términos del Atlántico, en términos generales, tiene que servirnos para mejorar la condición de la dolarización. Es decir, si la apertura comercial nos va a permitir traer más dólares a la economía que aquellas que sacan, eso va a fortalecer la economía ecuatoriana y va a fortalecer la actividad productiva. La industria automotriz ecuatoriana no se opone a la apertura comercial. Nosotros queremos competir en un mercado y voy a explicar cuáles son las condiciones de esa competencia. Primero, nosotros hemos apoyado y seguimos apoyando el acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es un acuerdo bueno para la economía ecuatoriana. Si usted me pregunta, Gonzalo, ¿y ese acuerdo afecta a la industria automotriz? Yo le digo, claro, por supuesto que hay una afectación. Porque vienen los vehículos europeos con menos impuestos, compiten con los vehículos que se hacen en el Ecuador, que sí pagan impuestos además, que ya voy a explicar ese problema de política pública o de desbalance de la política pública, y evidentemente perdemos competitividad con el mercado europeo. Pero la pregunta es, ¿y por qué si pierden competitividad apoyaron el acuerdo con la Unión Europea? La respuesta es muy sencilla, Gonzalo. El acuerdo es bueno, y al ser bueno, el Ecuador va a exportar más de lo que importa, va a entrar más divisas a la economía, la gente va a comprar más vehículos. Unos europeos, por supuesto, pero también van a comprar vehículos de la industria ecuatoriana. Pero esa condición de un acuerdo comercial que sea positivo para el país no es igual para todos los mercados. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Si nosotros planteáramos sobre la mesa un acuerdo comercial con China, yo creo que en la generalidad de los casos, uno diría, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque China, al tener una escala de productividad tan fuerte, pues va a destrozar la economía nacional. Entonces habría un acuerdo de que, o una posición generalizada de que un acuerdo con China podría ser negativo o tendríamos que tener muchísimo cuidado antes de dar el paso. Es el caso de Corea del Sur también, por ejemplo, que se hizo un estudio, de hecho Alberto Acosta, que está en la otra línea, hizo un estudio en el cual se determina el costo-beneficio de entrar a un acuerdo comercial con Corea del Sur, y los resultados que arroja son que el acuerdo no sería, en términos comerciales, positivo para el país. ¿Cuál es nuestra posición sobre Alianza del Pacífico? Nuestra posición no ha sido necesariamente como tituló el comercio el día de ayer, de que los ensambladores o la industria automotriz se oponen a la Alianza del Pacífico. Mis declaraciones han sido, me parece a mí que tenemos que hacer los estudios necesarios antes de dar un paso tan importante como este. ¿Por qué le tenemos temor al Pacífico? Para no hablar de países. Yo sí quisiera hablar de países, y no solo del Pacífico. Entonces hable de China. Bueno, por supuesto, he hablado de China en el sentido de que... ¿Por qué no hablamos de Singapur? Bueno, podemos hablar de los países que sean en términos específicos. De Canadá. Pero hablemos antes. Por el lado de acá. Claro, por supuesto, pero si me permite argumentar la idea. Ya. Nosotros tenemos que configurar como país un esquema de apertura que le dé posibilidades al sector exportador de traer más divisas que las que saca el país.
Eso le va a dar al Ecuador sostenibilidad en su propio esquema de dolarización. Ciertamente que no, estos procesos no solamente son de carácter comercial. Eso es correcto. Puedes tener un desbalance comercial y compensar a través de ingreso de divisas vía inversión, vía transferencia de capitales, etcétera, etcétera. ¿Correcto? El caso de México, que es el caso específico, el que preocupa realmente hoy en esta primera fase, porque para entrar a la Alianza del Pacífico, el Ecuador tiene que llegar a acuerdos comerciales totales con sus miembros y básicamente falta con México, con quien no tenemos una apertura importante. Lo que nosotros hemos pedido al Por ministerio... algo le ubican a la cumbre en Puerto Vallarta. Sí, bueno, pero es estratégico para los mexicanos aquello. Bueno, invitarnos al Pacífico. Hoy es más estratégico que antes, porque hoy cuando es también ellos abandonaron toda la infraestructura productiva que estaba creada ellos abandonaron también el Pacífico. Y yo creo que ellos se concentraron en Estados Caribe. Ellos se volcaron a Estados Unidos, o sea, su modelo de industrial estuvo pensado en el mercado norteamericano. Entonces, toda su infraestructura productiva está volcada para ese mercado. Entonces, cuando Estados Unidos empieza a poner freno a a las importaciones o a sus exportaciones, entonces, claro, América Latina, estos países pueden convertirse en una boya de salvación para esa actividad productiva. Pero más allá de eso, en el caso de México específico, ¿qué hemos pedido? Nosotros lo que hemos dicho es, le hemos dicho al Ministerio de Comercio Exterior, oiga, hagamos un estudio serio e independiente que determine costo-beneficio. Mire, el Ministerio de Comercio Exterior está haciendo un estudio para medir costo-beneficio de un acuerdo con Estados Unidos, de un acuerdo con Rusia, de un acuerdo con Japón. Para entrar a la Unión Europea se hicieron no menos de una docena de estudios. Para continuar con la desgravación del Mercosur se hicieron un conjunto de estudios. ¿Y para qué sirvieron esos estudios? Para tomar las decisiones. Estamos en la Unión Europea, hemos ingresado a la Unión Europea porque se pudo demostrar en los conjunto de estudios que se hicieron, se pudo demostrar que el acuerdo era beneficioso para el país. Entonces, México es una potencia mundial de infraestructura productiva. Y no solo a nivel industrial, de vehículos, de línea blanca, de tecnología, también agrícola y agroexportación. Entonces, pero hacia el lado del Pacífico, ¿qué luce México como productos dominantes o producción dominante que nos brinde oportunidades a los pequeños del Pacífico? Bueno, para comprar y para vender, desde luego. Claro, por supuesto que hay oportunidades de exportación del Ecuador hacia México, productos de pesca, camarón, por ejemplo, es muy importante. Y hay que impulsar y hay que apoyar. La pregunta es, como decía el doctor Huerta, yo me alineo muy bien con lo que él dijo. Él dijo, evidentemente la industria automotriz va a tener y puede tener un conjunto de complicaciones, pero hay que luego pesar si el costo-beneficio es bueno o es malo para el país. Y el doctor Huerta dijo, yo creo que más son los beneficios que los costos. Pues yo creo lo contrario. Yo creo que más son los costos que los beneficios. Pero como ni el doctor Huerta ni yo hemos hecho los estudios a profundidad del tema, creo que el país tiene que entrar a hacer esas definiciones. Un análisis preliminar que nosotros hicimos, basados en la metodología del estudio que hizo Alberto y Walter Spurrier sobre Corea del Sur. Replicamos la metodología que se planteó en ese estudio, hicimos con el caso de México y preliminarmente los resultados muestran que habría resultados negativos. Pero no quiero decir que el acuerdo sea negativo y que nos vamos a oponer. Lo que estoy diciendo es, estudiemos qué posibilidades reales hay de sacarle ventaja como país. Si el acuerdo es beneficioso para el país, tenga la plena seguridad del país y tenga la plena seguridad usted, Gonzalo, y su audiencia, de que la industria automotriz va a tener que entrar a apoyar un acuerdo y buscar, obviamente, la forma de sostener la industria a través de la armonización de políticas públicas. Yo le voy a decir solo una cosa más sobre esta de la armonización de política pública. Fíjese lo que está ocurriendo en esta desconexión de las políticas públicas. Tenemos acuerdo comercial con Colombia, donde vienen vehículos de Colombia con 0% arancel. O sea, al Ecuador entran con 0% arancel. Y está bien, es el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Perfecto. También exportamos y eso está fantástico. 5 rondas de negociación con Corea del Sur. Estamos iniciando negociación con México, o vamos a iniciar.
tenemos acuerdo comercial con Europa. ¿Qué quiere decir? Que en el corto y mediano plazo, los vehículos del mundo van a llegar al Ecuador con 0% de arancel. Y eso no está mal. Está bien, o sea, es parte de la apertura. Pero yo le pregunto, Gonzalo, ¿usted sabe cuánto arancel pagan los ensambladores por las componentes importados para producir vehículos en el Ecuador? 15%, no importa lo que haga. Entonces tenemos que competir con 15% de impuestos con vehículos que entran y entrarán con 0% de arancel. Entonces, si la visión del país es vamos a aperturar mercados y ustedes tienen que competir, lo mínimo que debemos pedir y lo mínimo que el gobierno debe reflexionar es cómo alineo las políticas productivas e industriales para que la competencia no sea desventajosa para la industria. Muy bien. Ingeniero Javier Díaz, bienvenido. Quiero que le diga a Francisco Huerta y Alberto Acosta Burneo, quiero que les diga a ustedes qué chance tenemos en el Pacífico. Alberto y Walter, asociados como son, han realizado de lo que conocemos un estudio preliminar de lo que nos... ¿Ah? Para Corea. Para Corea, sí. Para Corea. Para México es lo importante conocer qué tenemos como estudios y con qué nivel de penetración en el mercado mexicano andamos desde el lado textilero. ¿Le pueden informar al doctor Huerta, Alberto, si es tan amable? Alberto. ¿Me puede repetir la pregunta? No le escuché bien, estimado Gonzalo. Le preguntaba, ¿cuál es, si me escucha bien la parte del audio? Sí, en este momento lo escucho. Sí. ¿Qué estudios han hecho ustedes para una compenetración en el mercado del Pacífico? Si con Walter han hecho alguna verificación de las oportunidades que tiene nuestra industria, nuestros textileros, tenga la bondad. Bueno, el mercado de la Alianza del Pacífico es un mercado muy grande que presenta oportunidades al igual que amenazas, igual que cualquier acuerdo comercial. Aquí lo importante, y yo creo que lo que debemos sacar de este tipo de negociaciones es que sirven como un espejo en el que podemos ver las ineficiencias que todavía tenemos como economía y que tenemos que solucionar. Estábamos hablando en un momento en el sector automotor y vemos que el sector automotor en el Ecuador tiene un tratamiento impositivo que perjudica la competitividad. Empecemos por el ensamblaje. El ensamblaje paga impuesto, un arancel al CKD, es decir, a las partes. Entonces, desde que vienen los insumos, viene un cargo adicional. Y lo mismo sucede al momento de la venta. Y por otro lado, porque al momento de la venta tenemos impuestos muy elevados, tenemos un impuesto muy elevado, ICE y impuestos, aranceles elevados, y todo esto con el objetivo... Sí. Vamos a buscarle por el lado del Fonepash de audio. Tenga la gentileza. Vamos directo a la oficina de Alberto en la ciudad de Guayaquil. Tenemos dificultad en la sintonización. A ver, doctor Javier Díaz, ingeniero, para textiles, el lado del Pacífico, ¿tiene oportunidades para ustedes, no sé si de conexión de materias primas, de algo que nos pueda ilustrar especialmente desde el mercado norteamericano, canadiense y naturalmente Centroamérica, los países del sur del continente? Por el lado del Pacífico, ¿qué tienen ustedes como preparado en una vitrina textilera? Don Javier, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Gonzalo. Buenos días también a los panelistas, a David, Alberto, al doctor Huerta. Yo creo que la explicación clara que ha dado David respecto a la necesidad de hacer estudios para evaluar los impactos de este tipo de procesos, yo creo que eso es una línea fundamental que debe cumplirse.
En este momento estamos en una etapa en la cual, y creo que es positiva, debo recalcar, en la cual el Ecuador finalmente está poniendo los ojos en el mundo, y una muestra de ello es el haber asistido a Puerto Vallarta para incluirse finalmente en este proceso de la Alianza del Pacífico. Antes de evaluar si es o no positivo la parte comercial, creo que esto primero hay que rescatarlo. Por eso el Comité Empresarial Ecuatoriano está también participando en esas reuniones. El pronunciamiento de Puerto Vallarta es claro. Ecuador pronto será un actor protagónico dentro del proceso de la Alianza del Pacífico, y me parece que hay que primero destacar eso como positivo. Yeah. Ahora bien, como se mencionó por parte tanto de David como de Alberto, que son las personas a las que les he escuchado, hay que evaluar muy bien qué daños podría llegar a generar un proceso de negociación bilateral con los mexicanos. No nos olvidemos, en el pasado México se negó a negociar con el Ecuador cuando Ecuador quiso negociar con ellos un tratado de libre comercio. Ellos también nos pusieron muchas trabas y dificultades para poder hacer un proceso bilateral. Hoy parece que el escenario cambia en los intereses mexicanos por obvias razones, con las dificultades que están teniendo con los Estados Unidos, y ahí es donde aparece un espacio de discusión muy detallada en cuanto a los sectores donde puede haber sensibilidades, y ahí el textil confección es uno de los que podría también ser muy sensible a una negociación bilateral con México. No obstante, Gonzalo, y a todos quienes nos escuchan, hay que decir que también tenemos grandes oportunidades de exportación a México. Entonces, aquí lo más importante, lo fundamental, es lo último que dijo David. Hay que negociar adecuadamente esas sensibilidades, y ahí es donde está la habilidad de nuestros negociadores en lograr reflejar dentro del acuerdo que se negocie cualquiera de estas situaciones por sectores, ¿no? ¿Qué debió ofrecer Campana en esta cita? Desde el lado textilero. Desde el lado textilero debe ofrecer, por un lado, el interés de ciertos insumos, de ciertos componentes que podemos traer de México al Ecuador para transformar, pero también debe ofrecer nuestro producto terminado, debe ofrecer nuestros productos intermedios fabricados en el Ecuador, para que exista complementariedad entre los dos países. Evidentemente hay asimetrías, Gonzalo, claras en los tamaños de producción textil mexicano con los ecuatorianos. Hay asimetrías muy grandes. Muy México grandes. es una potencia. Imposibles de textil. competir. Sí. Es difícil competir con el mercado, con los productores mexicanos. Pero Gonzalo, hoy por hoy, México ya es nuestro séptimo principal destino de exportación textil. Entonces, hay que tomar en cuenta que son mercados muy grandes, con buen poder adquisitivo, y eso es una oportunidad. Es decir, hay que medir bien las amenazas, hay que medir bien las dificultades que nos puede traer este proceso, pero también hay que medir las oportunidades que se abren para los exportadores nacionales, y atrás de eso, Gonzalo, lo más importante, hay empleo que necesitamos empujar en el país. Hay divisas también. Entonces, bien se dijo que hay que hacer estos estudios, hay que hacer un balance entre lo comercial, las inversiones, la transferencia tecnológica, la transferencia de conocimiento, etcétera. Hay que hacer un balance para ver si Ecuador va a ganar en esto o va a perder, y ahí sí tomar la decisión seria de la negociación y tomar los recaudos necesarios de la negociación. Por ejemplo, Gonzalo, algo fundamental en un proceso de negociación para los textileros es el tema del régimen de origen. Tenemos que ser muy cuidadosos al negociar con México en materia de origen. Y de igual manera, con otros países, yo creo que hay una cosa clarísima. Explíquenos mejor lo del origen, el tema del origen. Cuando uno negocia este tipo de acuerdos, no todo se reduce a negociar aranceles. Yeah. Hay muchas otras reglas de juego que son fundamentales en el comercio. Una de ellas son las reglas con las cuales un producto es considerado originario de las partes para beneficiarse de las reducciones arancelarias, y así evitar que haya triangulaciones o que terceros países se beneficien de un acuerdo entre dos. Pero
esas son reglas de juego que son muy específicas, complejas. Hay que entender muy bien al sector textil. Nosotros tenemos ya un amplio conocimiento de la situación de reglas de origen textiles en procesos que hemos hecho con Centroamérica, que hemos hecho con la misma Unión Europea, con la comunidad andina, y eso debe ser considerado por el Ministerio de Comercio Exterior, por el ministro Campana, para que podamos participar activamente en el proceso. Ahora, bien se dijo hace un momento, Gonzalo, que distinto es un proceso de negociación con países como China, en nuestro caso también Turquía. Esas son negociaciones en las que definitivamente Ecuador perdería totalmente en materia comercial, y habría que ver si efectivamente se necesita un acuerdo comercial amplio para efectos de negociaciones como las que se podrían dar con esos países. Canadá, en cambio, es una gran oportunidad, Gonzalo, en muchos sentidos, en el comercial, en la inversión. ¿Y Australia? Australia, por ejemplo, para nosotros sería interesante para el suministro de materia prima, por un lado, pero también un mercado muy importante para producto terminado textil, que de hecho ya se ha explorado en ciertas líneas de productos de alto valor agregado, y hay oportunidades con Australia, hay oportunidades con Nueva Zelanda. Es decir, la verdad es que lo más positivo, vuelvo a repetirlo, lo más positivo es el hecho de que el Ecuador vuelva a ver al mundo y vuelva a buscar la integración con el mundo. Pero hay que tomar recaudo, de eso yo creo que es fundamental dejarlo. Muy bien establecido, ¿no? Es una premisa indispensable en la que tenemos que meditar. Absolutamente, Gonzalo, hay que dejarlo muy claro eso. Estos procesos no se pueden tomar a loca y a ciegas. A la loca y a ciegas. No se pueden llevar a la ligera. No podemos caer en la idea de que es cuestión simplemente de negociar acuerdos y ya. Aquí hay que tener muy en cuenta y con mucha precaución las sensibilidades de los sectores como los que estamos mencionando: el textil, la confección, el automotriz, la madera, seguramente las industrias plásticas, la línea blanca, el calzado. Es decir, hay que analizar con mucho detenimiento la situación de cada sector. Por eso la sugerencia de David de hacer un estudio. Así es como se deben llevar estos procesos. No podemos, reitero, caer en la simpleza de decir hay que negociar acuerdos porque sí. Aquí hay que negociar acuerdos porque nos conviene, ¿no? Y ahí es donde debe de estar el objetivo central del Estado ecuatoriano, no del sector privado ecuatoriano o del sector público ecuatoriano, sino del Estado ecuatoriano. El buscar un beneficio común para el Estado ecuatoriano, y ahí es donde se puede tomar la decisión. Yo me anticipo a pensar que con México tenemos muy buenas oportunidades para los textileros, por supuesto que sí, pero también hay que decir que hay sensibilidades que debemos de defenderlas, que debemos tener mucha precaución en el manejo de ese proceso de negociación para evitar destrucción de empleo. Eso es lo que más nos preocupa. Que no haya destrucción de empleo, sino que haya creación de empleo. Qué buena nota. Perdone, doctor Huerta, el modelo de Singapur, ¿qué le atrae a usted? No siendo empresario, pero siendo un pensador de quilates como Pancho Huerta. Muchas gracias, Gonzalo. El tema Singapur tiene la complejidad política. Este régimen no me atrae para nada. Pero los resultados en algunas materias, como por ejemplo desarrollo urbano, Singapur es una ciudad con un plan que es inviable, un ordenamiento territorial formidable. Hay cosas siempre positivas en cualquier género de circunstancias políticas, pero ahí priman otros valores para la posibilidad de llegar a acuerdos. En todo caso, coincido con las inquietudes de que hay que hacer los acuerdos tomando las precauciones del caso. Por eso el artículo que hasta no a locas y a ciegas, como decía. Dice, esperemos a que llegue la misión que está en Puerto Vallarta, ¿no? Y ellos ahí... Sí, yo quise hacer un contacto esta mañana con Pablo, señor ministro Pablo Campana, pero por ahí se opuso alguien y no pudimos concretar la posibilidad de hacer una conexión telefónica que hubiera sido muy interesante, pero mañana, tal vez pasado mañana, estemos con él en el propio estudio de la cadena Democracia. Ahora, Colombia, Perú y Chile, una vez que UNASUR y que el Pacto Andino se cayó de oreja, ¿qué nos quedaría con los vecinos más cercanos, doctor Huerta? Sí, robusteciendo lo bilateral, pero siempre habrá asimetrías.
y sin embargo ese no puede ser el argumento para no negociar, ¿no? Ujú. Yo creo que ahí también hay que hacer un mea culpa y no pensar que todo será proteccionismo. No hay que abandonar a los sectores que han estado viviendo con un acuerdo proteccionista. Hay que proteger el empleo que esto significa, pero tampoco podemos estar eternamente sometidos a un desarrollo que tiene el fundamento único del proteccionismo. Hay que entrar a temas de competitividad e innovación científico-tecnológica para lograr ventajas competitivas reales y no solo derivadas de las restricciones arancelarias a los productos importados. En definitiva, una gran política de desarrollo industrial del Ecuador, competitiva, que pueda permitir los acuerdos de integración sin los riesgos que todo acuerdo tiene. Pero tampoco cerrarnos a la banda no acuerdos, Así igual es. que el bobo aperturismo que diría Correa sería negativo, también la cerrazón proteccionista es altamente negativa. Porque el consumidor también pierde con mejores productos y más baratos a nombre de la industria nacional, en muchos casos. Muchas gracias, doctor Huerta. Un gran abrazo para usted y la inspiración que nos hace pensar en esta frase que en usted encierra una gran ilusión. Ecuador al fin mira al Pacífico. Muchas gracias, doctor Huerta. Yo quiero ir este momento a Guayaquil. Tenga la bondad. Guayaquil, Alberto Acosta Burneo. ¿Qué tenemos los ecuatorianos para que nos ofrezcan y para que nosotros ofrezcamos a los países del Pacífico? Vamos a ver qué logramos rescatar del esfuerzo investigativo de Alberto y Walter. Tenga la bondad de Albertito. El acuerdo de la Alianza del Pacífico presenta oportunidades para el Ecuador. Específicamente puede haber oportunidades en el sector textil y confección, sector camaronero, sector cacao, y algunas frutas, mangos, inclusive podría ser el atún. Entonces tenemos algunos productos interesantes que podemos ofertar. Pero ¿dónde están los mercados? ¿Hacia dónde deben acudir nuestras vitrinas ecuatorianas? No, nosotros tenemos que seguir abriendo vitrinas para los productos ecuatorianos al exterior, y la Alianza del Pacífico es una vitrina muy grande para poder exponer nuestros productos y poder seguir enviando nuestros productos. Lo que sí hay que estar muy claros es que estos acuerdos comerciales, primero tenemos que olvidarnos de pensar que se trata de tratados de libre comercio, porque el comercio nunca es libre, siempre es negociado, y eso tiene que ser un proceso de negociación. Pero lo importante de estos acuerdos es que nos sirven como un espejo en donde podemos ver nuestras ineficiencias productivas. Y aquí hay un tema importante. El Ecuador tiene un grave problema de competitividad que debe solucionarse. Hablábamos, por ejemplo, hace un momento estaba hablando del sector automotor. Pensemos, por ejemplo, en el ensamblaje. El ensamblaje de entrada tiene que pagar un arancel a las partes que trae al Ecuador para ensamblar. Entonces ya de entrada el Estado le está poniendo un peso muy pesado para poder competir. Entonces yo creo que este tipo de negociaciones necesariamente nos llevan a repensar la estructura impositiva que tenemos. Tenemos que buscar tomar medidas radicales para que los sectores productivos puedan competir. El Estado no puede ser un lastre que les mantiene a los sectores productivos con costos más elevados y que después no pueden competir. Eso no puede continuar. Entonces es una oportunidad estos acuerdos comerciales definitivamente, pero implica que hay que hacer también las tareas internamente. Y eso significa buscar competitividad, y en eso el Estado tiene mucho por hacer, porque no solamente son aranceles que recargan inclusive la producción nacional, no se diga solo el producto final, sino inclusive la producción, sino también toda una tramitología irracional que hace que producir en el Ecuador sea costoso. Eso debemos solucionarlo, y yo creo que los acuerdos comerciales son una oportunidad, porque por un lado nos permiten acceder a un mercado mucho más grande. Los mercados grandes están en el exterior, no están en el Ecuador. Permiten reducir los costos internos, costos de producción, y los precios de los bienes, benefician a los ciudadanos, nos alcanza para más del dinero, y también fomentan este proceso de mejorar competitividad en el sector productivo. El sector productivo tiene que adaptarse a esas nuevas realidades de mercados más competitivos. Entonces es un desafío definitivamente, pero es un desafío que debemos asumir. Hemos vivido ya bajo el proteccionismo durante muchas décadas, ya desde los años 70, se inició con este proteccionismo fuerte,
y vemos que eso no nos ayuda a ser más competitivos, ayuda a perpetuar ineficiencias. Es momento de revisar cómo ayudar al sector productivo a que sea más competitivo. Yo le quería preguntar también a David, quiero preguntarle a usted, señor presidente de la Cámara de las Industrias Automotriz y adherentes automotriz ecuatoriana, David, ¿cómo podríamos nosotros resolver el tema de los subsidios? Esto me parece muy importante. El tema de los subsidios, para pasar a otro tema, para otro ámbito, de las gasolinas en el Ecuador. ¿Qué opinión tienen ustedes en esta coyuntura en donde necesitamos reflejar un esfuerzo de transparentar nuestras dificultades, de haber legislado subsidios que en un momento dado ya no nos van a servir, o simplemente estamos dando subsidios a quienes realmente no lo merecen? ¿Hay personas o sectores económicos que no lo merecen en términos de gasolinas subsidiadas? Bueno, Gonzalo, yo creo que esa es una pregunta de fondo al igual que en los temas de la apertura comercial, el país tiene que reflexionar y tiene que hacer todas las valoraciones técnicas y políticas de tomar una decisión de esa naturaleza. Es evidente que el subsidio a los combustibles es un subsidio absolutamente ineficiente. Es ineficiente porque finalmente no hay forma de focalizarlo, no hay forma de orientarlo hacia un determinado segmento en donde podría ser de alguna manera razonable la implementación de un subsidio. Bueno, claro, hoy las tecnologías permiten avanzar en esas líneas. Nosotros lo que podemos decir, sin que esto signifique que sea una posición discutida ampliamente al interior del sector, nosotros creemos que el gobierno tiene que analizar el tema, tiene que dar una solución al tema del subsidio de los combustibles. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué rápidamente. Porque los subsidios le dejan un hueco financiero importante al gobierno, y el gobierno tiene que compensarlo de alguna manera. Y lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es que esa compensación de falta de recursos ha sido poniéndole impuestos al sector productivo. Entonces, claro, tenemos una brecha por financiar el presupuesto del Estado a través de los subsidios que suman cientos de millones de dólares. Como no hay forma de recuperarlos porque no ha habido la decisión política en su momento de afrontar el tema de los subsidios, la forma de compensar estos desbalances ha sido poniéndole posiblemente impuestos en buena parte al sector productivo, como ya se ha mencionado en esta sala. Nosotros, como industria automotriz, hemos recibido un golpe fuerte en términos de una carga impositiva al proceso productivo para competir con productos importados que llegan con 0% arancel. Entonces yo creo que el gobierno tiene que definir, el país tiene que reflexionar, y también, al igual que el otro, ¿no? Tampoco puede ser una salida de un subsidio de manera indiscriminada sin que se valore el impacto que esto va a tener en el sector transporte, en el sector logístico. Me refiero básicamente al tema del transporte de carga, que puede encarecer la cadena productiva, y no puede ser de golpe, porque digamos la economía tiene que irse ajustando en un proceso gradual, digámoslo, de ir adecuándose al tamaño real que debería tener. Yo quiero que tenga la bondad, Alberto Acosta Burneo, de referirle tanto a David como al resto de distinguidos empresarios que tienen la bondad de apoyarnos con su opinión y su participación en esta amplia mesa. Respecto a lo que decía Alberto en las últimas horas, atiéndanme por favor. Durante la última década, es la reflexión de Acosta Burneo, la mayoría de ecuatorianos votaron en varias ocasiones por un Estado grande y más beneficioso. Ha llegado el momento de pagar esa deuda de Estado grande y más beneficios. La próxima vez
si no queremos que nos pasen la cuenta, recordemos que en economía no hay almuerzo gratis. Subsidio al combustible es un desperdicio, una irracionalidad que un país pobre subsidie más a quienes tienen el auto más grande en vez de destinar esos recursos a la educación y a la salud. El único combustible subsidiado debería ser para el transporte público, para nadie más, dice y sostiene Alberto Acosta Burneo. Milagros socialistas, a manera de pregunta, ¿sabías que existen productos hechos en el Ecuador, que se venden más caros en el Ecuador que en el extranjero? Causa restricciones a importaciones, reducen oferta elevando precios y nos obligan a los ciudadanos a transferir recursos a los sectores protegidos. Otra reflexión de Alberto Acosta, milagro socialista. ¿Sabías que $1 en el Ecuador vale 5 centavos menos que el mismo dólar en el exterior? Miren ustedes, señores, estas reflexiones, estos puntos de vista o estas informaciones que trae el Twitter. Este es el logro del impuesto a la salida de divisas y después nos quedamos que no vienen capitales al país. Estas reflexiones de Acosta tienen una vigencia gravitante. Le pregunto a David Molina, ¿qué encierra esta preocupación de Acosta Burneo? Bueno, yo creo que me alineo perfectamente a los conceptos. Es evidente que la etapa de protección indiscriminada al estilo de los años 60, en donde las protecciones llegaron a ser infinitas, es decir, las importaciones estaban prohibidas en muchos casos, me refiero específicamente al sector automotor. Pero eso también ha cambiado y eso también es importante. ¿Por qué ha cambiado? mirar. ¿A qué hay que atribuir? Yo creo que ha cambiado porque el Ecuador ya ha dado pasos importantes en términos de integración. O sea, el acuerdo con la Unión Europea no es un acuerdo menor. Es un acuerdo importante, es un acuerdo con el mercado, luego de Estados Unidos, el más importante para el Ecuador. Y eso ha configurado unas necesidades importantes de que la industria y los sectores productivos empiecen a mirar que tienen que definir sus roles de una perspectiva distinta. Es evidente que el mundo protege esa industria. O sea, Estados Unidos lo está haciendo. Estados Unidos lo está haciendo hoy mismo frente a México. México protege su industria. México no ha querido firmar un acuerdo con Corea del Sur en ocasiones anteriores. Hoy, evidentemente, las circunstancias le obligan a México a mirar al mundo y dejar de mirar solo a Estados Unidos. Pero, ¿con qué mentalidad proteccionista viene López Obrador? Perdone que me salte a concretarme yo le prometo en el escenario mexicano. Le prometo que le contesto, solo déjeme terminar de argumentar. Entonces, en ese escenario, yo creo que tampoco debemos irnos al otro extremo. O sea, entonces no hay que proteger nada. O sea, ese es el otro extremo. Yo creo que la protección tiene que ser razonable. ¿Qué características debe reunir? Que al menos la protección compense los desequilibrios que tiene la economía ecuatoriana por tener una moneda fuerte. La economía ecuatoriana, al tener el dólar, cuando el dólar no fluctúa en la misma, en el mismo camino donde va nuestra industria, en el mismo ciclo donde va la industria, la economía ecuatoriana, la economía se vuelve cara, costosa. Que los países. Eso es lo que estamos. Que eso es lo que estamos. Entonces, claro, los países vecinos, por ejemplo, usted ve el caso de Colombia. Aprovechan. Y le dicen, bueno, es que Colombia aprovecha el tema de la Alianza del Pacífico. Me pagas en dólares. Entonces uno dice, de acuerdo, pero ellos pueden
de la noche a la mañana, de un día para el otro, de hoy para más lueguito, devaluar su moneda y darle un respiro de competitividad. Tampoco quiero decir que la devaluación es el camino para robustecer las industrias, por supuesto, nada más alejado de la verdad, pero sí le da instrumentos que el Ecuador no tiene. Por lo tanto, el pensar en una apertura absoluta sin conocer o desconociendo esta realidad me parece no adecuado. Segundo elemento, Gonzalo, lo que ya he dicho en mi intervención anterior, al menos compitamos en igualdad de condiciones. O sea, no puede ser que la industria pague aranceles. ¿Qué sería competir en igualdad de condiciones? Que en el caso automotriz, por ejemplo, que competimos con vehículos que vienen con 0% de arancel de Colombia, que van a venir con 0% de arancel de Europa en los próximos 4 o 5 años. Si viene con 0% de México, si llegamos a abrir, no es lógico que la industria pague 15% de arancel en los componentes importados. Eso no tiene sentido. Pero eso no ocurre solamente en el nivel del ensamblaje. También ocurre en toda la red de autopartistas, porque la industria automotriz no es solamente ensamblaje de vehículos. Yo le he dejado a Gonzalo aquí un anuario y usted aquí puede ver todo lo que la industria automotriz hace. O sea, hacemos componentes de audio, hacemos pintura automotriz, vidrios automotrices, neumáticos, asientos, ballestas, hacemos sistemas de aire acondicionado, baterías, claro, hacemos amortiguadores, el balde de las camionetas, es decir, todo un componente. Y estos autopartistas también pagan altos onerosos estos forros, estos ensanchables de tanques y todo lo demás. ¿Están haciendo ustedes con ayuda de empresas menores? Pero claro, es decir, es todo un proceso, pero con conciencia un poco nacionalista. ¿Qué elementos ustedes seleccionan para dar pasos complementarios a armar un auto, por ejemplo? Comprar solo el chasis. Algún momento podríamos modificar y poner el cuerpo del vehículo, fijándonos en la industria automotriz, todo el cuerpo del vehículo y más en territorio ecuatoriano. Gonzalo, el mundo no funciona de esa manera. Usted no encuentra hoy una industria en donde el 100% de los componentes, y no me refiero solo a automotriz, me refiero en términos generales. Pero perdóneme esas exageraciones mías, pero porque quieres que nos explique. Sí. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Le agradezco por la oportunidad de poder aclarar. Entonces, entendiendo que el mundo no funciona de esa manera, la política no puede orientarse hacia aquí en el Ecuador se tiene que hacer todo, porque la eficiencia a nivel industrial en el mundo hace que los países se vayan especializando en ciertos elementos y eso le pueda generar las economías de escala que ocurre. Pero en el Ecuador no se hace. ¿Cómo no vamos a poder hacer mangueras? ¿Cómo no podemos hacer tubos? Claro, pero hacemos mangueras y hacemos tubos, y no solo eso, hacemos el balde de la camioneta. Hacemos, por ejemplo, si usted se fija en el libro que válvulas, evaporadores. Hacemos, y no solo eso, pero hacemos, por ejemplo, los ejes, los cardanes, las ballestas, estampados metálicos, hacemos sistemas de amortiguadores. Usted sabía que se hacían amortiguadores en el país, no sabía. Sistemas de suspensión. Es decir, todos estos elementos que están allí son los que deben configurar el rol de la industria. Pero estos autopartistas también pagan altos aranceles en sus materias primas. Y también compiten con productos importados que llegan con 0% de arancel. Entonces hay que hacer un replanteamiento de la política pública, y el llamado que yo hago a las autoridades, con quienes hemos tenido un acercamiento espectacular. O sea, yo creo que hoy el proceso de diálogo, el de acercamiento es fantástico. Es fantástico, es decir, con Pablo Campana, una apertura total, ha entendido los procesos, apoya en tratar de solucionar estos problemas. La ministra Eva García igual se ha comprometido con tratar de solucionar los problemas de la industria. Si ahora ustedes no se ponen como líderes de un recambio, ya no tendría sentido que Pablo y que el otro secretario de Estado Richard estén ocupando estos altos cargos
Este es el momento entonces que nos pongan ustedes. Yo creo que la política pública, Gonzalo, va más allá de las personas que estén. O sea, está Pablo, está Richard, está Eva García, que son ministros que están comprometidos con realmente dar un giro y un cambio importante en la visión estratégica, en la visión económica y productiva del país. Pero lo que no debería ocurrir es que en el momento en que cambien de ministros, la visión no esté institucionalizada. Entonces, estos conceptos de las cabezas de Pablo, de Eva, de Richard, deben permear a toda la institucionalidad Pero no pública. Solamente para otorgar privilegios a por los supuesto que sectores no. productivos. Por supuesto que no, porque también debe haber exigencias. Exactamente. Fíjese, ¿Cuál es la contraparte? Mire, en el entonces? caso nuestro automotriz, a pesar de que nosotros con justo derecho hemos dicho no podemos competir con 15% de arancel, porque competimos con vehículos que entran armados con 0%, no le hemos dicho al gobierno regáleme el 0% de arancel. Le hemos dicho, deme un instrumento de política que me permita, bajo mi esfuerzo, ganarme ese 0% de arancel. Explico cómo. A ver, si un automóvil integra poco contenido local, o sea, mueve poco, paga un alto arancel. Pero si es que tú haces un esfuerzo por incorporar más componente local, desarrollar nuevas partes, nuevas piezas, entonces en ese momento yo te bajo el arancel. Entonces, nuestra posición no ha sido, dame gratuitamente una reducción como arancelaria. antes lo hacían. Por eso le dije, las cosas han cambiado. Hoy, lo que hemos dicho es, oye, dame un instrumento de política. La empresa ensambladora que no quiera integrar, que no quiera desarrollar partes y piezas, que no es el caso, porque todas están comprometidas a ese propósito. Pero las que por alguna razón no incorporen, pagan alto arancel. Pero si es que haces un esfuerzo por incorporar componente ecuatoriano, entonces que le permita bajar el arancel a un porcentaje que le permita competir. Bueno, los textileros entonces, ¿qué ofrecen y qué demandan? Aparte del ofrecimiento de mano de obra, que es importantísimo para el país, pero ¿cómo contrastan también la ayuda del Estado con ayuda de la empresa privada, don Javier? A ver, Gonzalo, he escuchado atentamente la intervención, especialmente mencionado por Alberto hace un momento. Yo creo que debemos de enfocarnos en una primera pregunta fundamental, y es si en el Ecuador queremos mantener o no industria. Yeah. Porque eso es clave para a partir de ello construir la política pública industrial, y a partir de ello también desde el lado de las empresas, desde el lado de los empresarios, hacer las inversiones que corresponden. Porque en este momento tenemos que ser muy conscientes que el empleo productivo, el empleo con crecimiento, el empleo pleno, lo pueden generar justamente las industrias. Las industrias que se encadenan, además, como explica David en su caso automotriz, y como es el caso del textil y confección, que tiene 33 encadenamientos, incluso con los automotrices. Denos algunos ejemplos de la textil encadenada. Incluso con los automotrices, que no lo mencionó David, pero tenemos procesos textiles en el sector automotriz, tenemos procesos de encadenamiento con plástico, tenemos procesos de encadenamiento con madera. ¿Y eso lo descubrieron y probaron ustedes? ¿Eso lo probaron ustedes? ¿Eso fue un ejercicio de adelanto de parte de ustedes? ¿O por fue... supuesto, estos son procesos que se van dando conforme va creciendo el sector productivo. Se van complementando, diríamos. Se van complementando, se van haciendo estos encadenamientos. Entonces ahí es donde viene si la respuesta es sí, tenemos que empujar la industria, ahí viene, y voy a decirlo entre comillas, hablemos ahora sí entre comillas de protección. Y ahí yo me alineo 100% con lo dicho por Alberto Acosta. Queremos proteger, entre comillas, la industria, hagámosla competitiva. Esa es la mejor manera de sacar adelante un sector productivo industrial, haciendo competitivo al país primero y haciendo competitivo al sector. Obviamente, Gonzalo, la competitividad estructural del Ecuador es absolutamente baja. El nivel de productividad de las empresas es bajo comparado con el mundo. Entonces hay que primero atacar esos problemas estructurales de competitividad que tiene el país. Ahí hay un tema, por ejemplo, puntual, que es el laboral.
hay otro tema puntual que es la tramitología, hay otro tema puntual que es la logística, los altos costos en esas tres grandes ramas que inciden directamente en la competitividad estructural del país. Eso hay que ver la manera de mejorarlo. Y después está la competitividad de cada sector y de cada empresa, Gonzalo, que eso ya es una responsabilidad del empresario. Ahí no hay que esperar nada de la política pública. La responsabilidad de invertir en tecnología, la responsabilidad de invertir en formación de la gente que trabaja con nosotros, la responsabilidad de invertir en investigación, en desarrollo, en innovación, esa la tiene el empresario, esa la tiene la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador para su sector. Y ahí es donde hay que trabajar, y esa sería, entre comillas, reitero, la protección que necesita un sector. La protección no es de aranceles, Gonzalo. Ecuador es un país demasiado pequeño como para pensar que podemos desarrollarnos vendiendo internamente. Además hay que ser muy claros de una cosa que hay que decirla, y yo creo que eso sería muy bueno que Alberto, por ejemplo, lo analice. ¿Cuán protegido realmente es el mercado ecuatoriano? Hoy tenemos Tratado de Libre Comercio con Chile, tenemos la Comunidad Andina de Naciones, tenemos el Mercosur con arancel cero, tenemos la Unión Europea con arancel cero, tenemos varios países centroamericanos con acuerdos de alcance parcial que ya entran con aranceles bajos. Entonces, ¿contra qué nos estamos protegiendo? Bueno, nos estamos protegiendo, y ahí sí uso la palabra de David, contra las desigualdades o las inequidades, cosas raras que ocurren, por ejemplo, con China, contra países asiáticos. Exactamente. En general, ¿no? Que no son sí necesariamente chinos, dicen. Lo que pasa Además, es que nos hacen los chinos. Exactamente, mi querido Gonzalo, porque ahí entra una de las cosas en donde sí el Estado debe buscar la manera de mejorarle el escenario competitivo y hacer que las reglas sean iguales para todos, que es el tema de la subdeclaración, el tema del contrabando, o sea, ahí la aduana, el Servicio de Rentas Internas, del INE, son claves para que esto funcione, ¿no? Ya. Pero yo diría que hay una mesa que falta construirse, una mesa donde acudan quienes van a elaborar políticas públicas. Es un congreso, una asamblea bastante mediocre para estos temas, con poco conocimiento y con poco nivel de, una especie de audacia emprendedora, ¿no? No creo que ahí sí ninguno de los diputados actuales han manejado la tienda de la esquina. Absolutamente nada, no reportan nada en ese conocimiento, sino una habilidad para los juegos políticos, como siempre ha sido. Pero este momento ya el pueblo ecuatoriano tiene que madurar y escoger a sus hombres para generar políticas públicas adecuadas, para enfrentar el destino de la producción nacional. En fin, Alberto, usted termina. Yo creo que el gran desafío a nivel productivo es enlazarnos al mundo. Los procesos productivos en la actualidad, como bien hablaba David, no tienen ningún sentido, y ningún país, por más desarrollado que sea, busca tener, por ejemplo, una bicicleta 100% hecha en ese país o un auto 100% japonés. No existe. Todos los procesos son ahora integrados y nosotros tenemos que buscar enlazarnos en esas cadenas de producción internacionales bajo el principio de la competitividad. Ese debe ser el principio rector de la política pública. Olvidarnos de esos proteccionismos trasnochados que no funcionan, sino buscar cómo mejorar la competitividad, porque el sector público tiene que trabajar para mejorar la producción y la competitividad ecuatoriana. Ese debe ser el objetivo. Necesitamos más producción, que nuestro sector industrial siga creciendo, pero la manera de hacerle crecer no es manteniéndolo en una pecera en donde no ve lo que pasa afuera, y los grandes peces pasan por fuera de la pecera, pero él está encerrado en una pequeña pecera. Eso no es la manera de ayudarle. ¿Qué nos va a pasar, Albertito, con la ley económica? Bueno, la ley económica presenta importantes incentivos, es interesante, pero hay que complementar solucionando problemas graves como el que se mencionaba hace un momento en el sector automotor, de un arancel del 15% que va en contra al CKD, es decir, a las partes y piezas, que va en contra de la competitividad. Eso destruye competitividad. ¿Cómo podemos pedir a un sector que compita cuando le estamos cargando de un impuesto al insumo que utiliza para poder producir? Entonces, la producción, lamentablemente, en el Ecuador es una suma de ineficiencias que deben ser solucionadas para que podamos competir. Yo creo que el proyecto económico que se está tratando en este momento es muy positivo por muchos temas. Por el lado fiscal
finalmente se está hablando de retornar a la prudencia. Y por el lado productivo se reconoce la importancia de la inversión. Todo es muy positivo, pero se debe complementar con políticas que mejoren competitividad. En trámites hay muchísimo por hacer, hay que reducir tramitología. En temas laborales hay que reintroducir cierta flexibilidad en el tema laboral, reducir estos aranceles y estos impuestos irracionales que matan la competitividad del sector productivo, como es en el caso del ensamblaje. Esas son las cosas que debe el Estado preocuparse para poder mejorar, porque estemos muy claros, el gran perdedor cuando no hay competitividad somos los consumidores, que pagamos precios más altos por los distintos bienes y servicios. Okay. Entonces, menos impuestos, pero por favor, generen más empleos. Remisión de deudas, pero por favor, impulsan la vivienda social desde el lado de las cámaras de la construcción, por ejemplo. Nunca se les ha escuchado un plan de interés social para viviendas que ellos puedan construir, generando empleo, multiplicando un pocotón de parámetros que ellos han manejado con gran solvencia. De lo contrario, las clases populares no tendrían dónde emplearse. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Seguiremos buscando la verdad.